Gibraltar, Bueno, ahora efectivamente. soy el... Estamos examinando... Soy el... Sí, a ver. Ajá. Vamos a tener que hablar como con los walkie-talkies cuando hay esta dilación, decir, que cambio para poder... estamos contando, exponiendo lo que hay en el nuevo acuerdo que está pasando enteramente inadvertido para la mayor parte de la opinión pública española, entre otras cosas porque los medios... tanto los públicos como los concertados, lo están vendiendo como hay que cosa más bonita que se acaban las fronteras. Y en la práctica significa que se acabó cualquier pretensión de reivindicación de soberanía española sobre Gibraltar. En Héroes de Cavite lleváis muchos meses, incluso más tiempo, estudiando la cuestión. Me gustaría una breve síntesis para que el espectador entienda la gravedad de lo que está pasando. Bueno, el tratado es un acuerdo que se ha hecho, como se suele decir, con, con paso largo y con vista mirando al suelo. Es decir, se ha hecho a toda prisa, con urgencia, y se ha hecho fijándose solo en los intereses egoístas de un espacio muy reducido y de un grupo de personas muy reducida. De hecho, se ha puesto por delante los intereses de una pequeña parte por delante de los intereses nacionales. Y eso va a tener unas consecuencias gravísimas a medio plazo, de las cuales probablemente todavía no somos del todo conscientes. Eh, el gobierno español ha abierto sin más el paso a los gibraltareños de España, ha permitido que los gibraltareños vuelvan a recuperar con ventaja la posición que tenían antes del Brexit, a cambio absolutamente de nada, porque España lo que ha conseguido es mantener la misma situación que teníamos en el año 2016. No ha habido ningún tipo de ventaja. Se ha vendido que España va a controlar el acceso aduanero a Gibraltar, lo cual es absolutamente falso. Simplemente se han creado unas pequeñas cabañas Schengen, que es como le llaman los gibraltareños, las chabolas Schengen, donde va a haber 2 policías españoles controlando el acceso de aquellas personas que no tengan acceso a Gibraltar de forma habitual y normal. Es decir, apenas unas decenas de personas en cada vuelo. Y eso para España va a resultar una catástrofe de tipo diplomático, de tipo nacional, y va a provocar un daño enorme a España. De hecho, España, literalmente con el tratado, ha renunciado a la reclamación de la descolonización de Gibraltar por la vía de reconocer a Gibraltar como una entidad diplomática internacional autónoma y con capacidad de decisión por sí misma. Si usted le interesa ampliarlo, tiene en héroesdecavite.es, la página de Héroes de Cavite, un texto muy completo, precisamente, de Augusto Prego, que se llama Victoria para el Peñón, factura para el contribuyente español. Y este último punto sí que me gustaría decir un par de cosas, porque aquí lo están vendiendo como, bueno, que bien, se acaba una frontera, el mercado fluye. O sea, un jamón con chorreras nos va a costar dinero. Claro, pero es que realmente están pasando cosas que todavía no somos conscientes del todo, pero les voy a poner un ejemplo de lo que va a ocurrir. Eh, Tenemos la idea de que sin fronteras, sin aduanas, va a haber un libre comercio, un libre movimiento entre Gibraltar y el resto del territorio español. Y de repente ayer salta la noticia de que los comercios gibraltareños están muy preocupados por los transportes de comida, en fin, con los repartidores de comida, porque la línea evidentemente tiene unos restaurantes y una capacidad hostelera muy superior a la de Gibraltar. El gobierno inmediatamente ha saltado diciendo que esos movimientos van a ser considerados como un intercambio comercial internacional y por lo tanto van a ser detenidos en lo que ya no es la verja, pero sí va a ser una raya que va a separar nítidamente los intereses de Gibraltar de los intereses del campo. Eso es un ejemplo que se va a repetir de forma continua a lo largo de los años y que vamos a ir viendo de forma continua en todos los aspectos, en el aspecto social, el aspecto laboral, el aspecto comercial, el aspecto fiscal. La diferencia va a seguir existiendo. Gibraltar va a seguir aprovechando ese beneficio que tiene como centro de privilegio fiscal y de privilegio económico y comercial. Y el campo de Gibraltar, aunque pueda creer que sigue pudiendo favorecerse de esos 10.000 puestos de trabajo que en teoría van a tener disponibles en la Roca,
Pues eso no es cierto. De hecho, lo que está haciendo Gibraltar es aprovechar los recursos, los capitales del campo de Gibraltar, capitales territoriales, capitales laborales, Claro. capitales sociales, capitales comerciales, en su propio beneficio. Y un ejemplo claro, y con esto termino, son los impuestos que pagan los transfronterizos. Los trabajadores españoles en Gibraltar pagan sus impuestos en Gibraltar y no reciben ningún tipo de servicio de Gibraltar. Los servicios de los trabajadores españoles en Está claro. Gibraltar dependen del contribuyente español en La Línea, en San Roque, en Algeciras o en cualquiera de los ayuntamientos o la Junta de Andalucía. Pedro Fernández Barbadillo quiere hacer una pregunta. Hola Augusto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pedro. Te quiero preguntar sobre lo que podría pasar en el Parlamento Europeo. Ahí podría haber una votación, si Vox y el Partido Popular Español se mueven y consiguen atraer a ella a sus compañeros de grupos parlamentarios, pues para que se paralizase la entrada en vigor de este tratado, que es un tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido, en el que España no es parte, aunque lo ha negociado ella. Sí, bueno, España lo ha negociado, vuelvo a repetir, a uña de caballo, por intereses básicamente internos. De hecho, se ha intentado acelerar la negociación en varias ocasiones por parte de España y ha sido el Reino Unido y Gibraltar y la Unión Europea las que han forzado a retener esas negociaciones, no España, que estaba dispuesta desde siempre a firmar a toda prisa. En cuanto al problema de cómo se puede parar el tratado, a nivel de medio plazo lo veo muy complicado, aunque Vox evidentemente va a presionar todo lo que pueda en los grupos aliados en el Parlamento para que eso se detenga. El PP no lo tengo tan claro, el PP todavía no se ha, de forma pública en el Parlamento, no ha dejado claro cuál va a ser su forma de actuar. Y en cualquier caso, los países europeos tienen unas relaciones con el Reino Unido y tienen unas relaciones diplomáticas con el Reino Unido que en muchos casos van a poner por delante de los intereses que se les pueda plantear desde España. Pienso en algunos países, como puede ser Dinamarca, los Estados Bálticos, incluso Alemania o los Países Bajos, que no van a tener muy en cuenta lo que les digan de España. Sin embargo, creo que hay un arma mucho más poderosa y es dejar claro, tanto desde el PP como desde Vox, que este tratado no está hecho con legitimidad con respecto a lo que decide España, no ha habido una votación en España, no ha habido realmente un debate nacional en España sobre lo que significa el tratado y ante la ausencia de ese debate y de esas votaciones, el tratado en España debe ser considerado ilegítimo y que ante cualquier cambio de gobierno futuro, España, el futuro gobierno español, debe estar en condiciones de denunciar el tratado y forzar la reapertura de unas negociaciones. Si no es ahora, y por lo menos dentro de los 4 años de plazo que se va a plantear. Y eso es algo que los partidos de la oposición deben dejar muy claro. Exactamente. Pasó algo parecido con los acuerdos de Córdoba sobre el aeropuerto en tiempos de Moratinos y al final, a la vuelta del gobierno del PP con García Margallo, esos acuerdos fueron denunciados, se eliminaron y la situación volvió a la normalidad a partir del año. Y es muy interesante esto porque es políticamente factible, que es de lo que se trata. En fin, claro. Pues Augusto Prego nos acaba de abrir una pista interesantísima para ahora, a partir de ahora empezar a reclamar a quien viere y entendiere. Augusto Prego, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el Gato al Agua. Y seguimos pendientes del trabajo del Observatorio sobre Gibraltar de Héroes de Cavite, que ya digo, tiene usted en la web de Héroes. ¿Perdón? Nosotros estamos intentando tejer una red de personas, de grupos, de asociaciones que quieran abrir camino con nosotros hacia el proceso último que nosotros queremos, que es la descolonización de Gibraltar. Gibraltar es una ciudad española que fue ocupada hace 300 años, pero que sigue siendo una ciudad española, algo reconocido por la ONU, algo que la legalidad internacional acepta como obvio y como imprescindible para entender el caso y que, por tanto, solo puede terminar con la descolonización mediante la reintegración de la ciudad a la ciudadanía española, a España. Don Augusto, muchísimas gracias. Muy buenas noches. A vosotros. Hasta luego. Gracias. Nosotros